Hola, buenos días. Yo soy Carolina Sangüesa, soy la coordinadora general de los programas en Arte, Cultura y Ciencias Humanas de la Universidad Santander, Chile. Y les doy la bienvenida también. Agradezco su presencia en esta instancia formativa, este curso de actualización. Y los invito a conocer y a inscribirse en nuestros programas Diplomado en Teoría del Arte, Diplomado Práctico de Gestión Cultural, diplomado en filosofía y diplomado en pensamiento latinoamericano, ¿ya? Y contarles que para los participantes de este ciclo de formación abierta tenemos los programas y además acumulan créditos. Entonces es muy importante, ya después Magdalena les va a contar más sobre los detalles, pero es importante que aprovechen esta instancia, estamos muy contentos de que estén participando con nosotros. Y eso, los dejo. Yo espero que aprovechen este día, los excelentes académicos que van a estar compartiendo con ustedes hoy. Y muy buenos días. Eso por ahora. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. En mi caso me presento, mi nombre es Magdalena Becerra, soy coordinadora académica del programa, de los programas de diplomado LACH Unisan Chile. Y bien, me gustaría en primer lugar, además de agradecer su presencia, saludarles, darles la bienvenida a este workshop, curso intensivo de actualización en arte, cultura y ciencias humanas. Quisiera contarles acerca del marco que nos convoca, que nos ha convocado durante toda la semana en diferentes actividades. En el compromiso de inclusión de la Universidad Santander, Chile, se plantean estos espacios de forma definitiva, digamos. Este es el primer ciclo que realizamos y lo que buscan es precisamente propiciar la discusión, la actualización y el debate en torno a áreas fundamentales de las humanidades en general, arte y cultura, desde una perspectiva crítica, situada y transdisciplinar. En este sentido, este espacio de formación, como les comentaba, tiene esta finalidad de generar espacios abiertos a la comunidad y gratuitos, además certificados. Lo que se extendió para las actividades anteriores fue constancia de participación para quienes nos acompañaron, y en esta ocasión este curso contempla entrega de certificado académico con 15 créditos que corresponden a 15 horas pedagógicas. Yo les voy a comentar más detalles al respecto finalizando la presentación. En relación a los programas de diplomados que tenemos como oferta académica para este 2023, los mencionaba recién Carolina. Yo se los vuelvo a recordar para caracterizar de manera muy general cada uno. Tenemos el diplomado de teoría del arte, aproximaciones desde el feminismo y la crítica descolonial, que tiene por propósito mostrar una panorámica general sobre la teoría del arte desde los feminismos y su enfoque descolonial, en cuanto a sus vinculaciones teóricas con la producción artística. Se propone también comprender las formas en que los feminismos y el pensamiento descolonial aportan a una teoría del arte contemporáneo de orden descolonial, abierto a formas excluidas y subalternizadas del régimen sensible, dominado por siglos desde Occidente. Por último, este diplomado se propone conocer las principales tendencias, movimientos, artistas, líneas teórico-conceptuales que conforman el debate actual sobre la teoría del arte contemporáneo, especialmente situada en Latinoamérica. Un segundo diplomado que tenemos en esta oferta es Diplomado en Filosofía, Paradigma de la Liberación y Sistema Filosófico de Enrique Dussel, cuyo objetivo es identificar los fundamentos filosóficos que sustentan el paradigma de la liberación de Enrique Dussel, sus principales categorías analíticas y su sistema filosófico. Fundamentar los pilares teóricos de la filosofía de la liberación desde sus diferentes campos de realización, tales como son la económica, la política, la erótica, la pedagógica. Esto con el fin de releer el paradigma de la liberación en función de una interpretación crítica ante los actuales dilemas filosóficos, éticos, políticos y
epistemológicos. En cuanto al diplomado práctico en gestión cultural, enfoque en patrimonio e industrias creativas, este tiene por objetivo potenciar la capacidad de observación y análisis, entregar herramientas de docencia e investigación, que es un elemento transversal a los diplomados, entender y aportar en el desarrollo de industrias creativas, distinguiendo el carácter conceptual de la información y experiencia creativa del contexto. Resolver las necesidades del sector público y privado en términos de realización de proyectos culturales a escala real. Por último, tenemos en esta oferta el diplomado en pensamiento latinoamericano, fundamentos y debates epistemológicos, que se hace cargo básicamente de los orígenes, principales trayectorias, sobre todo asentadas en la década de los 60 y 70, en términos del pensamiento latinoamericano, con la pregunta por el Estatuto del Saber, con la pregunta sobre los estudios latinoamericanos, ¿no? Su actualidad, su dilemática interna y, por supuesto, su rendimiento crítico, político y epistemológico. Además de hacerse cargo de los actuales debates en términos de categorías tremendamente fundamentales y acuciantes en estos tiempos, como son modernidad, transmodernidad, occidentalización, colonialidad, etc. Dando cuenta de ciertas características que tiene este programa, dar cuenta de una apuesta por la sincronicidad. Hay una tendencia comercial, si se quiere, en este tipo de programas a centrar lo que tiene que ver con la dimensión de enseñanza-aprendizaje en plataformas, ¿no? En el sistema que conocemos como asincrónico. Acá se ha hecho una apuesta muy interesante en términos de convocar a un robusto cuerpo de docentes. Tenemos 44 docentes de excelente nivel, especializados en su área, ¿no? Es un cuerpo transdisciplinar, interregional, intercontinental, ¿no? Desde diferentes perspectivas, países, experiencias también y trayectorias, se plantean como este equipo docente tremendamente completo que tenemos. En ese sentido, se ha querido buscar una modalidad lo más cercana a la presencialidad que se ha perdido. Se plantea un acompañamiento permanente para los estudiantes por parte de este cuerpo docente. Se cuenta también con charlas magistrales, dentro de en las cuales tendremos la presencia de connotadas personalidades, investigadores, intelectuales de la intelectualidad latinoamericana, como son Ramón Grosfogel, Katia Colmenares, Karina Ochoa, Yuderquis Espinosa, entre otros. En términos de otra característica muy interesante que plantea este programa, tiene que ver con la conducencia a grado de magíster, a partir de un proceso de homologación, donde se adquiere posibilidad de continuidad en maestrías Unisantander en las áreas de educación, investigación, arte, cultura y ciencias humanas. Otro de los elementos tiene que ver con la posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación en el área, que sea en un nivel germinal o más avanzado. Existe un acompañamiento metodológico y especializado para poder llevar a puerto una investigación en los ámbitos de exploración que sean de interés de los participantes y que no necesariamente estén restringidos a los abordajes o temáticas o ejes de los programas. Y por último, una característica que hace única esta propuesta es el sello, mención sello, que es una propuesta única del H. Unisantander que dice relación con un programa profesionalizante o habilitante que consiste en una doble mención. Cursando los diplomados con la temática que se ha presentado, se obtiene además doble mención. ¿En qué? En competencias de investigación académica o competencias en docencia, perdón. Esto a partir de un enfoque transdisciplinario basado en competencia. Esto es decir, para quienes se puedan acercar por sus intereses temáticos, teóricos,
adquieren de manera transversal esta herramienta habilitante y profesionalizante para el mundo y el campo laboral, como es la docencia que no se plantea estrictamente en el ámbito académico, sino que, por ejemplo, en educación comunitaria, educación popular, educación a través de medios, etcétera. Como es el caso también de la investigación académica en términos de un despliegue de metodologías absolutamente actualizadas que permiten viabilizar todo tipo de proyectos en ese ámbito. Y esto se da a partir, como se mencionaba, de una participación electiva, toma de asignaturas electivas en una dimensión teórico-práctica. Eso es cuanto se puede decir al respecto en cuanto a la presentación de nuestro programa. Comentarles nuevamente que vamos a tener este ciclo de formación abierta de manera regular, por lo tanto vamos a estarles comunicando también si es que se dan novedades al respecto. Me gustaría pasar ahora a la parte técnica, en lo que tiene que ver con este curso. Bueno, este curso se comentaba, es certificado. La exigencia para la certificación sería la participación en lo que tiene que ver con la jornada completa. Tenemos 4 sesiones programadas para hoy día, que tienen que ver con los 4 programas de diplomado que se dieron a conocer, que están vinculados temáticamente. Tenemos un break de 10 minutitos entre cada sesión y un break de 1 hora de almuerzo. En ese sentido, bueno, la primera solicitud sería que ustedes se registraran al inicio de cada sesión en el chat con su nombre completo, tal cual lo expusieron en el formulario y su correo. ¿Qué es lo que viene? Finalizando esta sesión, esta jornada, el curso propiamente, se les va a hacer entrega de un dossier con la bibliografía. Los académicos convocados el día de hoy, docentes todos del programa de diplomados de la CUNY Santander, van a centrar sus exposiciones en virtud de esa bibliografía. Esta se les va a hacer llegar, como les mencionaba, como respaldo y como apoyo para que ustedes realicen la evaluación. ¿Qué les digo sobre la evaluación? Se trata de un instrumento sencillo que tiene que ver con el establecimiento de puentes o vínculos entre los elementos que les hayan hecho más sentido de esta jornada, con sus trayectorias, con sus experiencias e inquietudes académicas. Básicamente ese es el objetivo que se persigue en esta evaluación. Esta se les hace entrega entonces el día lunes junto con la grafía, y ustedes de la misma comentarles que esta se puede desarrollar de manera individual o máximo 3 personas, no hay problema con ello. Lo que sigue en este proceso es la entrega de la certificación por la CUNY Santander de este curso certificado con estas 14 horas pedagógicas, lo que es bastante atendible en términos de los cursos que se dan, que generalmente para el formato workshop son mucho más acotadas en términos de horas. Este es un súper buen crédito en términos también curriculares para ustedes. ¿Qué más mencionarles? En términos de la asistencia, estar al ingreso de cada sesión inscribiéndose, y nuevamente darles la bienvenida y las gracias por estar presente y por acompañarnos en lo que también fue la semana, donde tuvimos eh, masterclass, una masterclass a cargo del doctor Cristian Soazo, y un conversatorio en torno también a los horizontes y desafíos que nos convocan desde los ámbitos de la cultura, las ciencias humanas y el arte, en su dimensión crítica epistemológica, fundamentalmente. Esto lo pueden seguir en YouTube. En nuestro canal de YouTube están alojados y va a quedar alojado también lo que tiene que ver con el registro de esta clase. Estoy disponible para cualquier consulta que ustedes tengan. Hola, Sí, hola, buenos adelante. días Magdalena, buenos días estimados. Gracias. Mire, Aprovechemos.
Sí, bueno, mi nombre es Leandro Fabiani, soy artista visual, pero quería hacerle una consulta, Sí, ¿ya? adelante, aprovechemos. Mire, lo que pasa es que yo ando en siga de una licenciatura en arte, Perfecto. pero el único pero es que yo terminé mis estudios superiores, pero estudié, soy técnico nomás, técnico en diseño gráfico. Entonces mi consulta es si es que, bueno, donde están implantando este curso, ¿cierto? Existe la posibilidad de que se pueda hacer algún, no sé, po, llamémosle así como alguna alternativa para nosotros los que estamos en esta condición. Eh, Mira, por ahora, en lo que tiene que ver con la oferta de este año, ¿Mm? específicamente desde el H, estamos enfocados en programas de posgrado, tanto en cursos de actualización académica como en estos diplomados que se comentaron. ¿Qué es lo que se viene como horizonte para el otro año? La realización de un magíster en estudios latinoamericanos. Ya, Y estamos en un proceso de crecimiento abiertos, por eso también estas instancias son sumamente importantes, porque nos entregan insumos en términos de que frente a las necesidades o exigencias de los participantes, poder ir generando programas. En ese sentido, Leandro Fabián, yo te voy a solicitar, deja por favor en el chat, porque después hace una recogida de todos los puntos que ustedes vayan considerando relevantes, también observaciones, ideas, aportes. Este es un espacio que se está abriendo muy fructíferamente también para una participación activa por parte de ustedes en términos propositivos. Por lo tanto, tú ahí, Leandro, puntualízalo y lo vamos a súper considerar, porque es lo que tiene que ver con la oferta o la parrilla de Unisant en general. Específicamente lo que tiene que ver con arte no tiene por ahora una licenciatura propiamente. ya, ya, Pero perfecto. Igualmente, yo quería acotar una cosita. Igualmente, eso, tú puedes cursar programas de diplomado y los créditos que acumule acá, igual los puedes aprovechar en esos programas mientras tanto. Ya que los Eh, diplomados no te van a pedir un grado académico para que los Sí, puedas es que cursar. eso, lo que pasa es que igual, un ejemplo, los diplomados, igual ahora estoy haciendo uno en la Católica, entonces, un diplomado es algo así, para mí no tiene, bueno, igual es estudio, pero lo que yo ando buscando es poder ser un licenciado en arte, para poder estudiar, o sea, para poder hacer clases, etcétera. Porque, un ejemplo, si yo no tengo la licenciatura en arte, porque yo soy técnico superior en diseño gráfico, eh, yo tengo que tener una licenciatura para poder hacer un posgrado. Y un diplomado, por lo que yo tengo entendido, eso cualquiera persona puede hacer un diplomado. Sí, pero la característica especial es que, por ejemplo, después si tú cursas ya tu licenciatura, estos diplomados son conducentes a magíster. Entonces ahí sigues es creciendo en grado académico. Igual Ah, yo ya, perfecto. te voy a mandar información a tu Ya, correo, que es importante que nos puedas escribir sobre las ya, licenciaturas que tenemos en UNISAP. ya, me parece extraordinario. Bueno, principalmente yo lo que anhelo es seguir estudiando y, bueno, pero no sé, porque es como si yo hago muchos magíster, o sea, perdón, si hago diplomados, después tú dices que yo puedo hacer un magíster, ¿sí? Sacando tu licenciatura y habiendo cursado un diplomado, por ejemplo, de esta parrilla que tenemos nosotros ahora, ¿Eh? eso van a ser también en cuanto a créditos, puedes homologar y además en cuanto a precio. O sea, va a poder acceder a un magíster mucho más económico de lo que está en oferta en cualquier parte. Ya. Bueno, Entonces, ahí voy a poner mi correo. pero sí, mándame tus datos. Ya, sí, esa es una buena alternativa. De muchas ningún modo, gracias. gracias a ti.
Del mismo modo, si tuvieran alguna consulta en esa dimensión más técnica, de lo que pudiéramos asesorar. Estamos a 5 minutos de iniciar con la primera sesión, que en este caso es sobre teoría del arte, aproximación desde los feminismos y la teoría descolonial, la crítica descolonial. Pregunta Joyce, me interesa saber a qué grado corresponde un diplomado. Bien, los grados académicos propiamente son solamente magíster y doctorado. Es lo que vendría siendo la carrera académica posterior a una licenciatura. Eso es lo que se reconoce como grado académico. Existen también, por ejemplo, los programas de especialización o menciones, que se dan mucho en el ámbito profesional más que académico. Ese tipo de programas, al igual que los diplomados, son programas complementarios al grado. El grado se empieza a considerar desde magíster, luego doctorado y luego está la alternativa, digamos, más alta que sería postdoctorado. Ahora, en términos de diplomados, ¿qué se podría distinguir? Lo que son diplomados de extensión y diplomados de posgrado. El enfoque por lo menos que tenemos nosotros es de posgrado, pero tenemos una apertura también a recibir. Por eso se solicita al momento de postular, por ejemplo, ustedes lo van a ver no solamente en este diplomado, eso se da bastante para efectos de postulación, se pide una carta, declaración de intereses, su currículum vitae, algunos antecedentes de cada uno, para en el fondo, de alguna manera, justificar lo que convoca, que es que ustedes o que es que los interesados tengan un nivel mínimo de abordaje. Porque el problema que se da, quizás realizando un diplomado desde cero, tiene que ver quizás con a veces el uso de categorías o de una conceptualidad más abstracta. Entonces, tiene que la universidad o el diplomado garantizar que exista un cierto nivel base, ¿no? En ese sentido, este diplomado es de posgrado, pero tiene esta flexibilidad para esta oferta de diplomados para quienes no tengan posgrado. Porque en estricto rigor, los diplomados de posgrado son para quienes tienen magíster o doctorado. Lo otro que se da bastante son diplomados de extensión, que eso ya tienen un nivel de exigencia teórica, teórico-conceptual más baja. Entonces, a la apuesta que estamos nosotros, la apuesta en la que estamos es en buscar un término medio, que no sacrifique o que no reduzca el nivel de exigencia en términos de dominios teórico-conceptuales, el dominio de herramientas, como se decía, en docencia y en el ámbito de investigación, por el hecho de no tener posgrado quienes estén interesadas en participar. Esa es más o menos una respuesta, Joyce. Si tienes alguna otra consultita o... Muchas gracias. Bien, entonces estaríamos en condiciones de iniciar con la primera sesión. Para ello vamos a dejar con ustedes a Roberto Lobos. Roberto Lobos es docente del equipo de diplomados, del equipo LACH, y además es parte del equipo programático de LACH. Él va a quedar como moderador. Se les invita a acompañar entonces esta sesión y para luego de finalizar, abrir una ronda de preguntas, consultas, aportes también, por supuesto, elementos que sean relevantes para ustedes para poder ir discutiéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Magdalena. Espero que se me escuche bien más allá de las dificultades del tono de mi voz. Quisiera, primero que todo, darle la bienvenida a todos y a todas las que están presentes hoy en este workshop.
una gran jornada de formación extensiva que vamos a tener durante el día. Me parece que es sumamente relevante y el agradecimiento a quienes están hoy destinando su tiempo en estas tareas formativas, un día sábado, nos parece de mucho interés que se puedan acercar a esta casa de estudios. Quisiésemos iniciar, ¿no?, presentando la primera sesión, aproximaciones desde el feminismo y la crítica decolonial, y quisiera partir presentando a una de nuestras expositoras, Claudia Cofré Cufillos, de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ella es investigadora y curadora, doctora en Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente en el Instituto de Arte, Política y Filosofía del Global Center for Advanced Studies Latinoamérica y es parte de CITES, el Centro de Investigación Transdisciplinar de Estéticas del Sur. Su interés se centra en las relaciones que el arte puede sostener con la política, el feminismo, el pensamiento decolonial. Ha participado además en distintos congresos presentando resultados de sus investigaciones y ha realizado varias publicaciones en libros, revistas académicas y catálogos en Chile y también en el extranjero. Es coautora del libro María Pedrosa y el CISAC, Configuraciones Afectivas, Artísticas y Políticas de Metales Pesados, el año 2019, y también de El Arte como Revolución, Debates, Redes y Actualidad del Instituto de Arte Latinoamericano, también publicado en el año 2022 por esta editorial Metales Pesados. Le dejo el espacio, digamos, para que pueda explayar su exposición el día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos, a todas, a todes. La verdad que es un verdadero honor ser parte de este proyecto, ¿verdad?, que está impulsando LACH Unisantander. Esta oferta de diplomados es realmente muy, muy, muy rica, y el cuerpo docente, ¿verdad?, también, como donde se van a ir tocando problemáticas que son muy, considero, necesarias en los tiempos en los que estamos inmersos. Así que dar la bienvenida también a los participantes. Es un verdadero placer estar esta mañana con ustedes. Quería compartirles una presentación, no sé si tengo el acceso, supongo que sí, ¿ruego? Sí, está el acceso disponible para la... Sí, está disponible el acceso. Perfecto. A ver si ahí ustedes me dicen. Me imagino que estamos viendo. Excelente, Claudia, muchas gracias. ¿Se ve bien? Exactamente. Ya, gracias. Entonces, bueno, yo soy parte, ¿verdad?, del cuerpo de profesoras del Diplomado en Teoría del Arte, aproximaciones, como bien mencionó Roberto, desde el feminismo y la crítica decolonial, específicamente un curso sobre feminismo, arte y política. Entonces, la presentación que les traigo hoy tiene que ver con poder mostrarles, ¿verdad?, de manera quizás más panorámica o de manera más general o introductoria, ciertas categorías y marcos de sentido que configuran estas estéticas feministas, con algunos cruces, ¿verdad?, desde los enfoques decoloniales, pero sobre todo centrándonos, ¿verdad?, en el marco de que lo que es la teoría del arte. ¿Cuáles son estas características de las estéticas del arte feminista? Yo titulé mi presentación Estéticas feministas, potencia y transgresión. Y ya para comenzar, me interesa contarles que el arte feminista, estas estéticas feministas, se insertan en un momento histórico de expansión global del feminismo o de los feminismos que responden a las formas contemporáneas de violencia. Este feminismo se caracteriza por su amplitud en todos los temas que históricamente ha tratado. Actúa y protesta contra una violencia cotidiana, una violencia del lenguaje, la exclusión presente, por ejemplo, en el ámbito laboral o en el marco legislativo, ¿verdad?, que impide un derecho al aborto, por ejemplo, legal y seguro, que esto es una realidad, una problemática bastante común en nuestra región y en los distintos países de nuestra región.
Entonces, bueno, hemos sido testigos de enormes manifestaciones en distintos países del mundo, en Latinoamérica y en Chile. En la imagen que estamos viendo, en la diapositiva que estamos viendo, ¿verdad? Es una imagen de las manifestaciones del Mayo Feminista en Santiago de Chile en el año 2018, que movilizaron una cantidad tremenda de compañeras y bueno, y el feminismo logró instalarse, ¿verdad? En las agendas políticas, en el sentido común y en gran parte en la educación también. Es totalmente transversal. Entonces, al comprometerse con una agenda política amplia que visualiza y denuncia las desigualdades, estas desigualdades en general, que son sexogenéricas, de raza, etnia, clase, como para nombrar las opresiones, ¿verdad? Cruzadas o múltiples del sistema, son estos nuevos feminismos aspiran entonces a una transformación completa de la sociedad y en este sentido buscan la igualdad y el fin de la violencia hacia los sujetos, las sujetas históricamente excluidas, invisibilizadas, subalternizadas, etc. Entonces, bueno, ahí también hay un punto de encuentro con los enfoques que postula la decolonialidad, la anticolonialidad, etc. Entonces, es en este sentido que la teoría feminista, como bien menciona Ochicuriel, quien pone al descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos que responden, que reproducen, perdón, la discriminación y la exclusión, sobre todo hacia un grupo social que son las mujeres. Me gustaría continuar, ¿verdad?, con una definición de arte feminista que he ido desarrollando en conjunto, ¿verdad?, lecturas de distintas autoras, especialmente en este caso a Julián Tivilo, donde podemos entender el arte feminista como la resignificación de un espacio subalterno desde donde se han expresado artística y culturalmente las mujeres para convertirlo en un espacio de subversión política, declarando explícitamente su propia posición política feminista. Para estas autoras, sobre todo, como comentaba, para la teórica del arte y activista feminista Julián Tivilo, la mirada feminista desde las artes visuales transgrede el discurso visual dominante, evidenciando la violencia hacia las mujeres en todos los aspectos de la vida. Y este es un punto muy importante porque es aquí donde los feminismos ponen en el centro la vida y en este punto se encuentra, se entrelaza con otras luchas, ¿verdad? Que también son las luchas decoloniales, anticoloniales, las teorías ecocríticas, una ecología más política, ¿verdad? Donde está en el centro la vida y se trata también de la reproducción eh, de la vida, ¿verdad? Entonces también podemos decir que el arte en este sentido evidencia ciertos problemas, saca a la luz ciertas problemáticas, pero propone también la creación de subjetividades nuevas. Entonces, perdón, si bien es un campo intelectual en formación, vamos a decir que la crítica y la historia del arte feminista pretenden fomentar el tejido entre praxis y teoría, o en otras palabras, podríamos decir, hacer conocimiento desde lo vivido. Aquí también este es un punto clave, importante, porque toma cierta distancia de un pensamiento moderno colonial occidental, ¿verdad? Donde los postulados quizás iban hacia un pensamiento mucho más racional y conectado, ¿verdad? Con otros aspectos del ser. Entonces, la práctica política y estética del arte feminista, sobre todo en América Latina, tiene como característica esencial encarnar un arte donde el cuerpo es herramienta, materia prima y producto. El cuerpo femenino se ha convertido en un espacio de exploración y descubrimiento de un nuevo lenguaje visual radical que desafía las maneras de entender el mundo. Aquí las historiadoras o pensadoras del arte, Andrea Giunta y Cecilia Fajardo Gil, consideran que la noción del cuerpo político se vincula a la lucha de las mujeres por la conquista de derechos de igualdad en la sociedad, especialmente los cuerpos expuestos a la violencia cotidiana. Por tanto, y la
radicalidad del lenguaje de las artistas se posicionan como un discurso y actos de resistencia. Por tanto, el cuerpo, ¿verdad?, va a ser una de las herramientas clave o muy importantes a la hora de pensar, ¿verdad?, los lenguajes desde los cuales va a operar este arte feminista. Si bien podríamos pensar en los años 70 o recordar la consigna de los años 70 propia del feminismo que hablaba de que lo personal es político, en la actualidad esta consigna es transformada por las artistas feministas en la idea de que el cuerpo es político. El cuerpo se presenta ahora entonces, ¿verdad?, como un espacio político privilegiado. Las artistas feministas logran articular y visualizar experiencias poniendo literalmente el cuerpo en una posición política, como hemos dicho, y como bien podemos observar en esta performance de la yeguada, de la colectiva chilena yeguada latinoamericana. Vamos a decir que de esta forma el arte feminista se enfoca o centra su objetivo en el cuestionamiento de la representación de los cuerpos e identidades periféricas, evidenciando las estructuras patriarcales de poder que someten a estos cuerpos. Las prácticas feministas hacen del arte un acto político que pretende, por un lado, como hemos dicho, visibilizar las estructuras de poder en toda su dimensión, ya sea, ¿verdad?, patriarcal, colonial, capitalista, extractiva, etcétera. Y por otro lado, ¿verdad?, propone la igualdad y un horizonte colectivo. Y en este punto, a mí me interesaba conectar esta idea con los enfoques decoloniales, ¿verdad?, y poder dejar aquí como una pincelada en relación a cómo podemos entender o definir las estéticas decoloniales, como dice la lámina, perdón, podemos entenderlas como un conjunto heterogéneo de prácticas capaces de realizar suspensiones a la hegemonía y a la totalización de los sistemas de poder y su violencia social, económica, colonial, patriarcal, que aportan formas de hacer visibles, audibles y perceptibles tanto las luchas e historias de resistencia como el compromiso y el deseo de crear otras formas de reexistencias estéticas y políticas, atendiendo hacia la liberación de historias locales y la construcción de lo propio negado, invisibilizado. Esto es muy relevante pensándolo desde ¿verdad?, desde forma situada, desde los sures globales, donde es sumamente significativo sacar a la luz o iluminar esas historias que han estado siempre ahí, pero que han sido, ¿verdad?, negadas por la imposición de un sistema, de una episteme, de una forma de ver y de sentir, ¿verdad?, del proyecto eurocentrado. Entonces, en relación a los lenguajes y dispositivos del arte feminista, observamos cómo las artistas han creado nuevos lenguajes, perdón, nuevos lugares, también lenguaje, pero nuevos lugares de resistencia. Las formas multidisciplinarias, por ejemplo, la experimentación, la libertad creativa, que por mucho tiempo no formaban parte de los repertorios y cánones establecidos, obviamente por causas de un sistema patriarcal que había mantenido a las artistas, ¿verdad?, excluidas, ahora aparecen con fuerza, con contundencia, tanto en los espacios expositivos como en el espacio público, donde sobre todo la performance, ¿verdad?, como un dispositivo crítico por excelencia, se muestra como un acto político hecho por el cuerpo y desde las premisas fundamentales de lo corporal, donde lo ideológico será desplazado por la muestra en sí de lo que el cuerpo es. Y aquí me gustaría quizás detenerme para mostrar algunos ejemplos de manera muy panorámica, como comentaba anteriormente, ¿verdad? En esta imagen, en esta performance de la artista cubana Ana Mendieta, ¿verdad? Es quizás
la relación cuerpo-violencia, sobre todo en los inicios, en los años 70, esta performance desde el año 73, ¿verdad? Es esta relación la que ha sido más representada y autorrepresentada por las artistas feministas a propósito de todas las formas de violencia que existen contra las mujeres amparadas en los marcos estructurales de la sociedad patriarcal. En este caso se representa específicamente la violencia física, ¿verdad? En esta performance que se llamó Violación, Asesinato, eh, Ana Mendieta representa una víctima de violación. Esta acción ella la hace a raíz de la violación y el asesinato de una estudiante ocurrida en la universidad donde ella estudiaba, ¿verdad? El escenario que ella propició fue su propio departamento, donde invita a la comunidad universitaria a ser parte de esta acción, ¿verdad? Eh, los espectadores podían ingresar, que ingresaban a su departamento, encontraban este cuarto en penumbra, con poca luz, donde veían a la artista desnuda de la cintura para abajo, atada, y con rastros de huellas de violencia, de sangre, objetos rotos, etc. Mendieta permaneció inmóvil durante 1 hora mientras los espectadores y las espectadoras, un poco perturbadas, comentaban esta escena. En una línea similar, la artista mexicana Lorena Wolfer trabaja también con esta relación de la violencia, del cuerpo, en esta performance llamada Mientras dormíamos, el caso Juárez. Lorena Wolfer, que es del año 2002, inscribe en su cuerpo los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, al tiempo que aborda o critica esa permisividad que subsiste en México a propósito de la violencia contra las mujeres. Entonces ella reproduce en su cuerpo, con un plumón, como vemos en la imagen, cada uno de los golpes, apuñaladas, balazos que sufrieron estas mujeres. Ella toma el expediente de 50 mujeres y paralelo a esta acción se escucha una voz que va justamente leyendo los expedientes de cada caso de estos femicidios. Así el cuerpo del artista se transforma en un vehículo de representación, ¿verdad?, de la violencia en Ciudad Juárez, violencia que, como sabemos, eh, está es mundialmente reconocida como un territorio minado de historias de terror para las mujeres en esa localidad. Ahí vemos un detalle de la misma performance. Y bueno, quizás en un registro distinto, vemos las pintadas, los grafitis de mujeres creando, ¿verdad? Esta colectiva boliviana, anarcofeminista boliviana, porque, bueno, es quizás una de las características de la identidad cultural latinoamericana, esta relación estrecha que existe entre la raza y la clase. Si le sumamos el género, tenemos un tejido de discriminaciones que son justamente la cara de una feminización de la pobreza en toda la región y en todo el sur, los sures globales. Entonces, para visibilizar y ponerle el cuerpo a esta desobediencia civil hacia los gobiernos, las convenciones sociales, culturales, es que accionan Mujeres Creando, que, como decía, ¿verdad?, una colectiva boliviana, anarcofeminista, que con esta poética estética, podríamos decir, de la insolencia y la transgresión, visten o rayan las ciudades de La Paz y de otros lugares de América Latina. Ahí tenemos otros grafitis. Bueno, volviendo a la yeguada latinoamericana, esta imagen que vemos, ¿verdad?, en esta diapositiva. Como mencionaba antes, Yeguada Latinoamericana es una propuesta autoral de la artista chilena de performance Cheryl Linet, que convoca a mujeres y a disidencias sexuales a participar de acciones en espacios públicos con el objetivo de subvertir, criticar y desafiar estos regímenes clasistas, patriarcales y coloniales impuestos, ¿verdad?, por el sistema dominante.
La yeguada es un llamado a una acción directa y cómplice, nos comenta Cheryl, que articula la performance, los feminismos disidentes, el erotismo y la revuelta callejera en la búsqueda también de nuevos soportes, y esto me parece muy interesante, e imaginarios de la propuesta. Si se fijan, estas performances están realizadas en el año 2000, en octubre del 2019, donde, para quienes no son de Chile, tuvimos nosotros desde este lado una importante y potente revuelta social o estallido social también como se le denominó, donde aquí las chicas salen, las chicas de la yeguada salen a la calle, ¿verdad? En este contexto, con esta performance titulada Estado de Rebeldía, que hicieron versión 1, versión 2, como estamos viendo ahí, y la versión 3, en contraposición al estado de excepción que el entonces presidente Piñera en la época había, ¿verdad?, llamado y nos mantenía toda la sociedad en una especie de guerra. Entonces esta fue una respuesta de esta colectiva, ¿verdad?, muy situada en el contexto sociopolítico de estas revueltas. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bien, Claudia, quedan Ya, voy. 5 minutitos, más Ya, o menos. súper. Entonces tengo tiempo para mostrarles bueno, en esta pauta que articulé aquí, ¿verdad? De alguna manera es una síntesis de las distintas características y aportes del arte o de la teoría feminista a la historia y al movimiento del feminismo, ¿verdad? O cómo se contagian estas, esta- eh, estas características y con la teoría. Entonces, bueno, una de las primeras características que podemos ver, desprendemos del arte feminista, es la noción de que tanto el género y el sexo es una construcción social y cultural, ¿verdad? Y no es natural. Son una de de los primeros puntos que las artistas feministas quieren llamar la atención, ¿verdad? En conjunto con las teorías feministas. Por otro lado, la revaloración de formas artísticas que hasta entonces no se consideraban parte del gran arte, como podemos mencionar las labores de aguja, ¿verdad? El tejido, el textil, la artesanía, el video. Todo esto favoreció a la creación de lenguajes artísticos mucho más interdisciplinarios que de alguna manera se inserta en el campo del arte, ¿verdad? Instalando estos nuevos lenguajes y otra manera, ¿verdad?, de también instalar las problemáticas para interpretar la realidad en la que estamos, en la que vivimos. Ahora también el arte feminista eh, fomenta o incide en una revaloración del trabajo colectivo mucho más igualitario. Por otro lado, tenemos la apertura de un horizonte artístico a temas raciales, sexuales, también de clase, que tratan todas estas preocupaciones sociales y sus múltiples, y toda la trama, ¿verdad?, de estas múltiples opresiones cruzadas, o múltiples, etcétera. Vemos la utilización política y estética del propio cuerpo, el que se considera también un cuerpo social de las mujeres. El trabajo colectivo, bueno, un poco lo hemos mencionado, el arte feminista planteó un arte en colaboración, este sentimiento de sororidad, hermandad y cohesión bajo una idea común, bajo un horizonte común. Finalmente, la lucha por un espacio público. Si bien museos y otros espacios de exhibición hoy en día acogen, por supuesto, todas estas propuestas, sin embargo, desde un principio se buscó la calle para hacer públicas las problemáticas de las mujeres. Podríamos decir que entonces la calle es el primer escenario en que irrumpen estas manifestaciones estético-políticas feministas. Entonces, bueno, ahora sí para ir cerrando, quería mostrarles esta imagen también al calor de las manifestaciones, ¿verdad? En Chile, esta es una manifestación de un 8 de marzo. Eh, para finalizar con la idea de que considero que la importancia de las estéticas
feministas, estas estéticas desobedientes, que también son decoloniales, anticoloniales, aún operando en un campo simbólico, activan una idea imperiosa que es pensarnos y acuerparnos desde una comunidades de los afectos, de alguna manera trascendiendo o yendo más allá de una cierta idea de humanismo o de democracias neoliberales, que como nos recuerda Sayak Valencia, son formas maquilladas también de una necropolítica. Entonces, estas estéticas feministas, como experiencia de confrontarnos con las manifestaciones del mundo en su dimensión política, ética, hacen un llamado de atención, manifiestan la urgencia de tejer redes desobedientes que fluyan en contra de estos mandatos que hemos dicho hegemónicos, sus prácticas, las prácticas de estas estéticas feministas, de esta teoría del arte feminista, se posiciona desde una trinchera como un espacio de resistencia. ¿Qué es feminista? ¿Qué es disidente? Y que son capaces de realizar suspensiones a la hegemonía capitalista, patriarcal, colonial, extractiva, etc. Entonces así el arte feminista abre la posibilidad de imaginar juntas otro orden posible. Muchas gracias, lo dejamos acá. Muchas gracias a ti, Claudia. No sé si se me escucha en estos momentos. Sí, Ahí te sí. escuchamos. Te escuchamos, Roberto. Perfecto. Quisiese dar pie a nuestra segunda expositora del día de hoy. Nuevamente me toca moderarla, ya hace muy poquito nos encontramos en un congreso de preparación eh, para Roma 2024. Nos encontramos con Lindia Avendaña Santana de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Teoría e Historia del Arte por la UCH y por la UAM, y es investigadora y profesora de la Escuela María Zambrano, del Instituto de Investigaciones Feministas y del Ministerio de Universidad de la USM, Unión Europea Next Generation. Es además investigadora del grupo USM, SUMA, de la Universidad Museo, y ha sido profesora e investigadora postdoctoral eh, de Juan de la Cierva en el Departamento de Historia del Arte de la USM. Es investigadora del Centro de Investigaciones Estéticas Latinoamericanas en Ciela, UCH, desde el 2017, y es investigadora de Art Globalization Intercultural de la UF desde el 2004. Entre sus publicaciones se encuentran In Cathy Hidden, editorial, en Oxford Encyclopedia Philosophy of Education, Nueva York, Oxford University Press, Carabias, Manica, Blanco, Antonia, espero estar diciéndolo bien, discursos de intervinientes, mujeres y arte actual, de editorial Dixon. No sé si Linda está ya Sí, ¿se por escucha? ahí. Sí, sí. Creo que no Hola, se me ve Linda. bien, lo siento, no sé, tendré que prender una luz, creo yo. Pero vamos, no importa. No sé si se ve el PowerPoint, que es lo que creo que es más relevante. ¿Se ve? Sí, ya se está compartiendo una mirada a la performance de mujeres. Todo tuyo, la No sé charla. si a Magdalena le parece pertinente que yo prenda una luz para que se me vea mejor o no. Si A Eh, ver, da tienes igual. tiempo hola y es para tu Linda. Perfecto. facilidad, Lo no hay digo por las problema. grabaciones que puedan hacer, digamos. A Gracias, mí no me muchas importa gracias, verme Linda. mucho, digamos. Linda Bueno, está del en primer extranjero. Gracias. ¿Podrías quizás, Linda, abrir un poquitito el PPT, ampliarlo? ¿Cómo se puede hacer eso? Para que se vea un poquitito más grande. sí, podríamos abrir. Lo que sucede es que siempre coloco las imágenes al lado, cosa que la pueda ver yo también para Ah, poder perfecto. No, no te hacer. preocupes. No te preocupes. Súper. Pero Gracias. a ver, ahí. Ahí se ve Ahí se ve perfectamente más mejor. grande, Sí. sí, sí. Muchas Vale. gracias. No, gracias a ustedes por decírmelo.
Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a todos los presentes de su asistencia hoy, indiscutiblemente a la invitación que me hicieron para participar que tiene que ver con el programa que llevan sobre todo Magdalena y Cristian y una serie de colegas, donde se está mostrando el perfil, digamos, de lo que se pretende iniciar, que a mí me parece un proyecto que es muy interesante, no solamente eh, porque signifique, digamos, generar una nueva instancia de reflexión en Chile, digamos, en una institución universitaria, sino porque también implica, digamos, fenómenos que tienen que ver con la decolonialidad, con los procesos de la teoría de la liberación y, en definitiva, también repensar los sures. Yo soy miembro, digamos, de los encuentros sur-sur de intelectuales a nivel internacional, y para nosotros siempre es muy importante este tipo de plataforma. Ahora bien, en lo que respecta a mi participación, yo traje una ponencia que se llama Una mirada a las performances de las artistas mujeres. Quisiera aclarar que no necesariamente, digamos, todo el arte que genera mujeres es feminista, en punto número uno. Eso no significa que las mujeres que no son feministas no aporten, no hagan un gran aporte a la humanidad desde distintas miradas. Indudablemente que sí es importante destacar que la plataforma feminista, como algunas que integro yo, obviamente colaboran en un mejoramiento de las realidades de las mujeres y también de la humanidad en general, por cuanto nosotros vivimos, digamos, en un mundo donde por lo menos, si bien somos la mayoría de las mujeres, habitan una población extensa de varones que esperamos, digamos, que progresivamente se vayan decodificando y operando, digamos, en unas líneas que tienen que ver eh, con, con una integración y una empatía mayor a los problemas, digamos, de las mujeres contemporáneas, en una comprensión histórica también de lo que ha sido el desarrollo de la humanidad, donde hemos tenido muchas diferencias, pero esperamos, digamos, que la construcción que se haga de aquí a 100 años sea mucho más igualitaria. Quisiera señalar también que eh, yo trabajo desde la historia del arte. La historia del arte está marcada, digamos, por líneas del feminismo, pero también señalar que hay muchas líneas de feminismo, digamos, no existe una sola. El planteamiento feminista europeo no es el mismo que el africano ni el latinoamericano, aun cuando se produce una sororidad, porque evidentemente todos participamos de una desigualdad que ha sido histórica, inclusive y más allá del hito, digamos, que inicia toda la trayectoria de lo que implica los derechos humanos, como son la Revolución Francesa y los derechos del hombre. Hasta esa época todavía las mujeres seguíamos siendo segregadas y lo seguimos siendo hasta más o menos la década del 60 del siglo pasado. Después de eso vienen todas las luchas feministas que abren muchas puertas. Hoy nos encontramos en una trayectoria muy compleja y me voy a demorar un poquito en este preámbulo para poder entrar en lo que implica el arte, para que no confundamos cosas, digamos. Eh, Indudablemente que las teorías, digamos, de género y sexo en este momento están en debate. Algunos creemos, como aquello que estamos contra el borrado de las mujeres, que el sexo sigue siendo muy importante, que las mujeres nacemos, digamos, con un sexo que determina mucho la violencia y que se ejerce sobre ella, y que el género evidentemente es una construcción cultural, pero no así el sexo. Quisiera aclarar, pues son líneas de pensamiento distintas, ¿m? Las que tenemos todas y también es muy importante, digamos, que se ponga en debate con todo el respeto que ello significa. Entonces, ingresando a lo que es propiamente la historia del arte, pero antes de eso voy a colocar una imagen que corresponde, digamos, a lo que piensa Camille Paglia, a lo que debería ser feminismo del pasado y presente, para poder ingresar a lo que es la historia del arte. La historia del arte tiene mucha, digamos, mucha, mucho trabajo de mujeres durante, yo diría que el último siglo, 120 años. Antes de eso, las mujeres no tenían un pase, digamos, para ingresar a la historia del arte, porque evidentemente toda la cultura era básicamente blanca y masculina en Europa, y en otras culturas no se desarrollaba necesariamente arte, lo que tampoco no es nada malo, porque resulta que las culturas mesoamericanas, las culturas indígenas latinoamericana, inclusive la mapuche, realizan una serie de manifestaciones estéticas que no tienen por qué llamarse arte. Arte es una construcción que opera bajo determinados cánones que son básicamente europeos, la trayectoria inicial, y que últimamente se ha abierto, digamos, a expresiones de las mujeres, del mundo indígena, etcétera. Pero no reúne, digamos, este englobe de arte a todas las manifestaciones.
Sin embargo, todas las culturas y todas las personas en alguna medida hacen expresiones estéticas. De hecho, cada una de nuestras personas, digamos, en particular, decora sus casas, lo que ya es un perfil estético. Bien, ¿qué es lo que dice Camille Paglia respecto al feminismo del pasado y presente? Ella se pregunta, ¿qué es exactamente el feminismo? ¿Es una teoría, una ideología o una praxis? Es decir, un método práctico. ¿Y acaso es el feminismo tan occidental en sus premisas como para no poder exportarse a otras culturas sin distorsionarlas? ¿Quién es o no es feminista y quién lo define? ¿Quién le confiere legitimidad o autenticidad al feminismo? ¿Una feminista debe formar parte de un grupo o debe asimilar la ideología abanderada por alguno de sus subgrupos? ¿Quién decide y con qué autoridad lo que está o no está permitido pensar o decir sobre políticas de género? Y por último, ¿el feminismo es un movimiento intrínsecamente de izquierdas o puede haber un feminismo basado en principios conservadores y religiosos? A mí me parece estas palabras de Paglia y esta interrogante muy importante por cuanto el atender, digamos, a prácticas de mujeres también implica una solidaridad que conlleva, digamos, atender a las diferencias y ser lo más inclusive posible, respetando a las mujeres que quieren ser madres, a las artistas que quieren ser madres, como a las artistas que no quieren ser madres. Y una de las artistas muy relevantes del performance, que es básicamente lo que yo trabajo en una línea, lo otro es nuevos medios, corresponde a Marina Abramovich, que dijo en un momento determinado que las mujeres artistas no podían tener hijos. Un malestar en algunos sectores, pero lo cierto es que es muy dificultoso ser artista con todo lo que conlleva, la precariedad inclusive económica, y tener una familia. Eso no significa que la gente no pueda formar familia y que haya muchos artistas que tienen familia. Pero respeto, digamos, la diferencia parte por comprender las complejidades, donde evidentemente las mujeres y las artistas mujeres hasta hace poco habían estado bastante relegadas de las escenas internacionales y locales, siendo las que más operaban dentro de esa escena, algunas mujeres sobresalientes y otras que pertenecían a la burguesía y a las clases altas, porque la teoría de clase sigue siendo muy importante. La teoría de clase que, por ejemplo, maneja el Tusser, me parece que es muy relevante de tener presente. Pero también tenemos que tener presente las figuras de las implicaciones decoloniales. La teoría de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano sigue, digamos, siendo un instrumento muy importante, por cuanto la colonialidad del poder es algo que se transmite inclusive a las familias donde operan, digamos, las figuras no solamente socioeconómicas establecidas, coloniales en Latinoamérica aún hoy, sino también el sentido del patriarcado y las imposiciones de muchos códigos que afectan la estructuración y las implicaciones de lo que significa ser mujer en los senos familiares. Pero bien, nos vamos a adentrar a la historia del arte y a mí me gustaría señalar que las mujeres han hecho un trabajo muy performativo últimamente, que es lo que voy a trabajar yo, que tiene que ver con lo que señalaba la compañera anterior, digamos, con una militancia en los espacios urbanos como la llegada latinoamericana. Pero indudablemente que el arte de mujeres también es un arte festivo, es un arte lleno de riquezas, donde también el ocio, el placer, son parte de las coyunturas de producción de obra y también eso tenemos que tener presente. El discurso de lo femenino, que puede ir desde el jolgorio, digamos, de una comida familiar, hasta el jolgorio de participar en un movimiento activista. En ese sentido, yo creo que hay que rescatar justamente aquellas configuraciones de espacios familiares, el sentido de las maternidades, que también ha sido algo muy relevante a en la historia de la humanidad, por cuanto las mujeres se han dedicado muchísimo al cuidado de las familias y de las personas. Eso no es contraproducente con que tengamos derecho a trabajar, que tengamos derecho a producir en iguales condiciones que los hombres. Bien, la primera imagen que nosotros tenemos acá corresponde a una de las obras emblemáticas del arte de mujeres y que ha sido tomado también por el arte feminista, que se llama The Dinner Party, de Judy Chicago de 1974, donde Judy Chicago realiza un juego simbólico, alude, digamos, a la vagina, que es el símbolo que está aquí, digamos, el triángulo invertido, y realiza una escena con imágenes de distintas artistas mujeres que han configurado el panorama y que muchas de ellas no han sido visibilizadas.
Esta obra es una obra bastante minimal, pero también es una obra, digamos, que alude justamente al sentido del placer de la comida, también pero la significación simbólica de muchísimas mujeres. El arte de las mujeres fue hasta aproximadamente los 80 un arte que no estaba dentro de las grandes galerías, ni tampoco participaban de los grandes mujeres, de los grandes museos. Debemos recordar que, por ejemplo, recién, digamos, hace unos años se hizo una gran exposición para Marina Abramovich, la gran, digamos, performista mujer de los últimos 50 años. Acá nos encontramos con Bali Export, que se llama Genital Panic en 1969, una de las artistas más relevantes y combativa, digamos, en hacer presente, digamos, las diferenciaciones entre los sexos femenino y masculino, en una época que ya venía arrastrada en el 69, estaba el mayo del 68 francés, donde no hubo una gran incidencia de las mujeres, digamos, en términos discursivos, aun cuando Simone de Beauvoir ya venía generando todo un discurso anterior, pero sí hubo una gran presencia en las manifestaciones. Los situacionistas, más bien todos hombres blancos, fueron los que instalaron los discursos de mayo del 68 francés a través de la iconografía que aparecen en los muros. Recientemente empiezan a aparecer otro tipo de manifestaciones donde las mujeres acceden al espacio urbano de manera muy fuerte, pero también tenemos que recordar que nosotros no necesitamos hacer necesariamente lo que hacen los hombres. En la participación de la ascensión de Allende, y antes de eso las mujeres tuvieron una activa participación en las calles, en la construcción, digamos, de movilizaciones, ¿no? Y para esa época también nos encontramos, por lo menos en Chile, con artistas muy destacadas que ya nombraremos. Bueno, en Genital Panic de 1969, Valley Export circula por la calle con el pubis descubierto y un arma en la mano que era de juguete, e ingresa a un cine con ese cabello, digamos, muy punky, y simplemente ingresa al cine y lo que genera es pánico, porque la gente ve a una mujer que por primera vez descubre su pubis, digamos, el sexo, eh, y de manera pública, y lleva un arma. Entonces la gente empezó a correr y salió huyendo, digamos. Entonces la pregunta es, ¿huyen por las armas o huyen por el sexo que muestra la mujer? Ese sexo que ha estado siempre escondido, pero que ha sido, digamos, el motor de la producción de la humanidad, de donde provienen los hijos, de donde se engendra vida, ¿m? Y donde se engendra también poesía, amor y arte. Bueno, acá nos encontramos con otra imagen también de Balixport, que es francesa, de 1976, donde ella simplemente genera estas imágenes pequeñas que son su propio cuerpo, aludiendo, digamos, a un triángulo. El triángulo es la representación de lo femenino, el triángulo invertido, ese triángulo la acompaña a ella y con su cuerpo va midiendo la ciudad. La pregunta es por el tipo de ciudadanía que habitan los espacios, en este caso, digamos, en su país natal. Acá nos encontramos con Carol Schumann de 1975 con Interior Escort. Carol Schumann va a ser una de las primeras artistas que en la década de los 80 va a exhibir en el museo en Estados Unidos. Es una mujer blanca y a pesar de ser blanca fue muy estigmatizado todo el arte de las mujeres, sobre todo de las mujeres performistas que se desnudaban, también como Kusama. Schumann en 1975 saca un texto desde el interior de su vagina y es un texto también que alude a la obra de Cézanne como si fuera ella Cézanne, ¿no? Tiene una serie de iconografías en el cuerpo que más bien diríamos que son huellas, digamos, de sus propias manos que tocan arcilla, que aluden un poco a la sangre, ¿no? Pero acá ya nos encontramos un poco más tarde con Guerrilla Gear en los 80, cuando este grupo que usaban estas famosas máscaras, ¿no?, de gorila, empiezan a criticar muchísimo el sistema de arte y empiezan a señalar lo que todo el mundo sabía, pero que nadie quería hacerse cargo, digamos, que en esa época el 85% de los artistas, o sea, de la de las imágenes representadas eran de mujeres desnudas, pero artistas, mujeres, eran solamente un 5% de lo que tenían presencia en los museos. Ellas hicieron toda una obra y siguen
dando cuenta de una obra que es muy significativa por cuanto ella fuerza en el sistema, digamos, de poder de los grandes museos, y esto va a rebotar en las grandes galerías y también en lo que aún yo diría que se llama tercer mundo, que corresponde a los sures, Sudamérica, Asia, no el gigante necesariamente asiático que es China, algunas partes de China, África y también lo que sería, digamos, la parte del Cáucaso, ¿no? Eh, Bien, querría que va a ser muy importante por cuanto ellos van a generar, digamos, una pulsión tan grande que el Metropolitan y otras instituciones van a tener que ceder frente, digamos, a estas quejas, que son unas quejas legítimas porque el arte en definitiva se legitima por la capacidad de construcción de una obra visual que tiene que tener un argumento conceptual consistente y las mujeres han sido capaces, cuando se les ha dado posibilidad, porque debemos considerar que no siempre las mujeres pudieron estudiar en las academias de arte, así como nos costó mucho el sufragio universal, también nos costó mucho llegar a las academias de arte, por cuanto estamos condenadas, digamos, a determinados roles. No significa que los roles que se hayan ejecutado, como he señalado al comienzo, como por ejemplo el, el preocuparse de la familia, constituyan roles secundarios. Bien, voy a pasarme estas imágenes y me voy a ir un poco más acá y voy a mostrar una obra de una de las artistas peruanas más interesantes, que es Victoria Santa Cruz, que en 1978 realiza una performance que se puede ver en YouTube, que es un registro de, un, de una especie de canción que ella genera que se llama Meditaron Negra. Es cuando ella descubre, porque es autobiográfica esta producción, cuando descubre ella cuando es pequeñita que la condición de negro era muy mal visto, digamos, socialmente. Bueno, evidentemente un niño que es aymara, que es mapuche o que es hindú en Europa o es latinoamericano en Europa o en Estados Unidos, siendo niño, digamos, no siente, digamos, necesariamente la discriminación se intuye, digamos, como una construcción cuando ya los chicos tienen un poco más de conciencia, ¿no? Y en Meditado Negra, en 1978, ella dice, sí, tenía 7 años apenas, que 7 años, no llegabas a 5 siquiera, de pronto unas voces en la calle me gritaron, negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije, sí. ¿Qué cosa es ser negra, negra? Y yo no sabía la triste verdad de aquello, que aquello escondía, negra, y me sentí negra, negra, como ellos decían, negra. O sea, la condición de raza también, así como la condición de sexo, género, el de raza y el de clase siguen perviviendo, digamos, en las estructuras actuales, y ella ya en el 78 daba cuenta de aquello. Lo interesante de la obra de Santa Cruz, que es una gran mujer que trabajó en el mundo del teatro, es que ella involucra para cantar esta composición a un grupo de mujeres, inicialmente era también hombres, pero después serán mujeres que cantan y vociferan y hablan de la condición de ser negro. Nosotros debemos recordar que el movimiento en Estados Unidos de liberación de la comunidad negra en el 65, que se replicó en el 2000, justamente busca romper, digamos, las teorías que se crean durante el siglo XVI de raza, porque antes del XVI no existía el concepto de raza en sí mismo. Sí, habían pueblos distintos, pero la colonización, primero América, eh, llevó, digamos, después llegará a África de una manera feroz, con los belgas, por ejemplo, llevó justamente a el concepto de raza. El concepto de raza, por lo tanto, es una invención, y esa invención ha conllevado, digamos, una cantidad de categorizaciones donde hay gente que parece ser superior porque es blanco y si es hombre mucho mejor, dejando, digamos, a todas las demás comunidades de color fuera del circuito, ¿no? De los ejes de poder. Bueno, sí debemos estar feliz que, por ejemplo, en este momento la próxima Bienal de Venecia está Pedrosa. Pedrosa es un curador brasilero que va a instalar, digamos, un tipo de panorama que es bien distinto al anterior, donde se va a recoger, digamos, la imaginería de los mundos indígenas y de los colonizados, digámoslo así, que también serían los africanos. Esperamos que en esa Bienal, como en otras que vienen, donde hay un
como dice Gerardo Mosquera, hay un movimiento del canon, puedan ingresar también las mujeres y las disidencias con sus obras, pero indudablemente que también tienen que ingresar mujeres que no se declaran necesariamente feministas, porque nosotros tenemos que tener una claridad que el mundo lo componemos todas. Bueno, acá tenemos a Celia Cruz. Celia Cruz es una de las mujeres que junto con Santa Cruz trabaja la voz negra, esa voz negra potente que identifica comunitariamente a muchos. En este caso, Celia Cruz es una representación y muy valorada en la zona Caribe y en la zona de Estados Unidos. Ella jugó, digamos, con una serie de iconografías que tienen que ver con su vestimenta de colores, aludiendo, digamos, a las reminiscencias caribeñas que nos remontan a África, pero también a través de canciones como De la Rosa, ella va ejecutando operaciones donde la voz y la festividad y el baile configuran una reminiscencia a lo local, donde lo festivo y también la crítica hacia la violencia de las mujeres, como en canciones que le den candela, es muy necesaria. Ella llegó a tal punto de reconocimiento en Estados Unidos. Algunos podrán decir que, bueno, hay diferenciaciones políticas que puedan tener con Celia Cruz, pero lo cierto es que ella llegó a ser identificada por la comunidad latina como un ícono, y en esa medida llegó al Smithsonian, que es el instituto más importante, a través de una exposición sobre su obra, que reconoce a las figuras relevantes de Estados Unidos, y debemos considerar que en Estados Unidos hay 40 millones de hispanohablantes. Bien, acá nos encontramos, digamos, con una obra muy importante de Ana Mendieta que se llama Burial Pyramid Coyul, que ejecutó en México. Mendieta es cubano-americana. Ella nació en Cuba, fue llevada a Estados Unidos por su padre a través de la operación Peter Pan, donde una serie de cubanos llevaron a sus hijos y a todos los niños que encontraron a través de la Iglesia Católica a orfanato en Estados Unidos, porque consideraban que el comunismo era una aberración. Y esta niña pasó muchos malestares en Estados Unidos por su condición de latina, eh, y ella, digamos, reivindican en Estados Unidos el derecho a la otra edad, ¿no? El ser otro, ¿no? De los cuales nos hablan Levinas, y también nos habla concretamente el profesor Dussel, donde se producen una serie de implicaciones de la alteridad del otro, ¿no? Ese otro que Derrida definirá como el extranjero, como el inmigrante, como las mujeres, como los disidentes sexuales, etcétera. Entonces Mendieta realiza una operación artística que es un reencuentro con su Cuba natal y con los orígenes de lo femenino, que es una cuestión muy importante. En Burial Pyramid, Yogul, México, ella se acuesta en una tumba prehispánica. Sobre ella hay unas piedras y ella empieza a respirar, ¿no? Ella se conjuga como raíz, organicidad, como el sexo de la mujer, que es capaz de otorgar placer, también otorga los hijos y otorga la capacidad de pensar también, porque se articula a través de su sexo, también una expresión que tiene que ver con el cerebro y con la afectividad. Y en esta operación lo que hace Mendieta es respirar, las piedras se mueven y junto a ellas se encuentra una vegetación. Entonces hace una comunión con los ancestros prehispánicos mexicanos, pero es con todo lo que tiene que ver con la latinidad. Ella es una de las primeras mujeres que instala además los discursos de la necesidad de que las mujeres de color tengan derecho a participar en los circuitos de arte, porque ella dice que el feminismo de Estados Unidos de los 60 es un feminismo de clase media blanco, y de hecho, digamos, mucho feminismo internacional es un feminismo blanco, es un feminismo que se ejecuta en las zonas, digamos, del primer mundo, no contemplando las creencias, los valores y los principios de mujeres en otras zonas del planeta. Bien, acá tenemos a Ana Mendieta con una obra sin título. Ella se coloca sobre un vidrio y hace 6 operaciones, ¿no? El vidrio es como lo que diría Marcuse, ¿no? El cuerpo social que te limita, ¿no? Que te pone un detente, que te hace ser también. El cuerpo social es aquel que dice cómo te comportas.
O sea, de hecho, sentarse en una silla no es un fenómeno natural, lo hemos aprendido en Occidente, en otras partes del mundo se sientan en el suelo. Entonces, Mendieta coloca su cara y se va deformando, porque en el fondo el mundo social que te rodea es un mundo también que opera sobre ti con tal fuerza que te deforma, te moldea, y tú luchas contra ese sistema para poder ser libre. La coyuntura de lo libre a mí me parece muy importante, y espero, digamos, yo sé que será así, que los estudios que se generan aquí pasan por la teoría de la liberación latinoamericana, por el pensamiento dusseliano, que nos habla de una cuestión que es muy importante, los avances en las luchas sociales, políticas, los avances también en la individualidad personal, sin quitar, indudablemente, bajo ninguna circunstancia, el derecho de las personas a decidir su destino. Bueno, nos encontramos acá con una obra de Lotte Rosenfeld. Rosenfeld murió hace poco, hace unos años, como decía, su galería, su arma fue una línea, su arma de lucha. Roosevelt repitió muchísimas veces como una persistencia del gesto, una persistencia continua, ¿no? De ese gesto mínimo, que era una línea, digamos, que formaba un más, eh, una postura que tiene que ver justamente con esa gracilidad de los femeninos sin hacer un esfuerzo enormemente grande, sin embargo, conceptualmente muy potente. En una milla cruce sobre el pavimento en la avenida Manquehue en 1979, Rosenfeld realiza una operación que es colocar este más, que es ir contra el sistema dictatorial, contra un régimen que lo único que hacía era negar a la población las condiciones mínimas necesarias de supervivencia. Su obra es coherente indudablemente con todo el proyecto de CADA, donde se encontraba Zurita y también Diamela Eltit, que cumplirá un papel muy relevante en la historia del arte de las mujeres en Chile. Bueno, acá tenemos también otra obra de Rosenfeld que realizó con CADA en 1979, el No Más. Posteriormente, ese No Más va a ser tomado por la Brigada Laura Rodic, que son las que colocaron esa enorme palabra, digamos, en lo que algunos llaman Plaza Dignidad, que era la Plaza Baquedano, donde dice histórica. Esa es la brigada Laura Rodi, que tiene una cosa que es muy importante. Trabajan desde un gesto femenino, reivindicando o algo que es muy importante, genealogía de mujeres artistas. ¿Cómo vamos en la hora? No sé. Sí. Estimada Linda, te quedarían como 3 minutitos, pero 5. Démosle 5 Vale, minutos. perfecto. Entonces yo voy redondeando. Ok, bueno, acá nos encontramos. Muchísimas gracias, Magdalena. Acá nos encontramos con una obra, con tres obras que me parecen importantes. Una es la primera, que corresponde a la de Rocío Ormazábal. Rocío Ormazábal, una artista joven chilena que trabaja su cuerpo. Su cuerpo es un cuerpo que no se ajusta a la convencionalidad, al estereotipo, digamos, impuesto por las modas, ni a los estereotipos de belleza, ¿no? Que siguen perviviendo, donde ser delgada, digamos, sigue siendo el modelo más relevante, ¿no? Orma Zábal realiza una obra que se llama Por un verano sin Piñera. Ella lo que rescata, y a mí me parece una obra trascendental, es desde el punto de vista feminista y también desde el punto de vista de la importancia, digamos, de otro tipo de mujeres, digamos, que son mujeres que se aceptan a sí mismos, reivindican frente al mundo su forma de ser y su forma corpórea. Y también reivindican, digamos, una cuestión que es muy propiamente latinoamericana, el kitsch latinoamericano. La pobreza, digamos, del kitsch latinoamericano que está mediatizada, digamos, por el plástico chino, por la utilización del plástico chino. Debemos recordar, digamos, que Latinoamérica se caracteriza por un movimiento de color que se extiende desde el Caribe hacia abajo, y ese movimiento de color que pasa, digamos, por la necesidad de la gente de vestirse eh, con, con collares, ropa, digamos, que tiene, digamos, una vinculación con su espacio cultural, con su espacio, digamos, también natural, porque en la zona caribe, digamos, la naturaleza es exuberante. Ella lo rescata a través de elementos mínimos como una piscina de niños, un paraguas, y se coloca con un traje de baño. La obra de ella, que es una obra que aparentemente no tendría
una fuerza como la de las tesis, yo creo que la tiene por cuanto ella reivindica a amplios sectores sociales que son como ella y que también viven en una necesidad de lo estético a través de la pobreza, de lo que implica el plástico chino, no compran Vuitton precisamente y no necesitan comprarlo, porque las estéticas de la gente no tienen por qué cumplir lo que solicita el canon, ni tampoco tienen que cumplir las mujeres con determinados cánones de militancia ni postura en el cuerpo social. ¿Mm? Eh, bien, al lado de ella nos encontramos con una obra de las tesis, El violador eres tú, o Un violador en tu camino, ¿no? Así se llamaba, que, claro, ha tenido una repercusión mediática enorme, se generó, digamos, en Valparaíso, por el grupo Las Tesis, lo interesante es cómo a través de las redes sociales esta obra se multiplicó en diferentes partes del mundo. Bien, en diferentes partes del mundo se repite la coreografía, sin embargo la letra, que en Chile, digamos, alude a Carabineros de Chile, diciendo, digamos, que son los violadores, pero en el fondo es el Estado, hablan del concepto del Estado, en otras partes cambian esas partes y la adecuan a lo local. Ese es el éxito, es la coreografía, ¿no? La presencia de una coreografía que se convierte en coreopolítica, ¿no? Eh, ok, y finalmente abajo nosotros nos encontramos con una obra de la yegua latinoamericana. No quise mostrar la obra más típica de ella, porque a mí me parece también esta obra bastante emblemática. Esta obra se hace bajo el monumento a Manuel Rodríguez y dice, y se pone en ella, siempre con el culo descubierto, con la cola en el ano. Trabajan desde la sexopolítica de lo anal, se trabaja mucho la sexopolítica anal, sobre todo en los grupos de disidencia, y ella se coloca junto a un escrito que dice Milicon, no cometas el mismo error del 73, defiende a tu gente. En definitiva, digamos, la obra, digamos, militante de Chelinet, que es la que realiza las coreografías, y la llegada latinoamericana, que son compañeras que habitualmente ella llama o disidencia, se comprometen con un discurso que no solo rescata un tipo de mujer que utiliza su cuerpo según su necesidad fictiva, constituyendo, digamos, el ano también un elemento posible de ser utilizado, ese que estaba, digamos, totalmente oculto, digamos, para las relaciones entre lo femenino y lo masculino, y que ha sido más bien utilizado por las estructuras, digamos, de la disidencia gay, ellas lo instalan como un elemento político a ser utilizado, revelado, y con ello, digamos, también juegan en una dinámica de romper el concepto del porno, de la yegua, por ejemplo, que siempre significa como algo degradado. Entonces ya instalan otras posibilidades de lo femenino, también invitan a las disidencias, porque también las disidencias utilizan estos códigos, pero ellos también se emplazan en el espacio ciudad, interpelando las zonas de poder, las zonas de poder a microescala, que serían los militares, como las zonas de macroescala, que serían las representaciones de los héroes. Ahora, la elección de la imagen de Manuel Rodríguez, yo supongo que está ahí también porque Manuel Rodríguez simbolizaba o simboliza aún la fuerza posibles de lo revolucionario, ¿no? Entonces, en esta obra emblemática donde se sitúan ellas, se conjugan varios discursos que se van superponiendo. Me parece muy interesante analizar estas obras que muchas veces de ellas no se analizan. Quiero agradecer mucho la invitación. Si hay alguna duda, la atenderé. Sé que he pasado por varios conceptos, eh, pero espero que se haya entendido en términos generales. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ahora díganme cómo lo hago acá. Muchas gracias a Claudia Cofré y a Linda por su completa e interesantísima propuesta, que por supuesto la idea en el marco de los diplomados es poder irla profundizando. Asimismo, en estos siglos formativos abiertos que se van a ir generando de manera regular desde LACH. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría invitar a las y los participantes a una ronda de preguntas, consultas, apreciaciones, aportes que pudieran también enriquecer los elementos aquí abordados. Queda súper abierta la palabra para quien quisiera.
compartir alguna apreciación. Hacer alguna consulta en relación a algún elemento que les haya llamado la atención. Es interesante la propuesta de las compañeras. Sí, se ha dado una focalización en lo que ha sido el caso chileno, en la perspectiva de un recorrido por el arte feminista disidente en resistencia, y ciertos hitos emblemáticos que han forjado también este trayecto que se ha planteado fuertemente desde los años 70 en adelante hasta la actualidad, ¿no? Pasando por lo que tiene que ver con performance, prácticas también interpelantes de lo que son los feminismos tradicionales, blancos, occidentales, burgueses, y lo que tiene que ver también con el debate en términos de las disidencias sexuales. Si existe alguna pregunta, aunque sea quizás concreta, podríamos ir activando el diálogo. Si no es así, quizás me gustaría invitar a Linda y a Claudia a dar cuenta de algún elemento que les parezca que pertinente relevar, que les puede haber quedado en el tintero, o que tenga que ver quizás en este caso con los desafíos y una cierta transversalidad también transdisciplinaria en los ámbitos de la cultura. Aquí tú, Claudia Cubillo y Linda también trabajaron fuertemente la dimensión política. ¿Cómo se avisoran ciertos retos en relación a este devenir de los feminismos, específicamente descoloniales, que no necesariamente tienen un lugar de partida similar al de otros feminismos? Bueno, sabemos está la primera ola, la segunda, la tercera. Hay diferencias con los feminismos latinoamericanos también, e incluso con los feminismos críticos. Hay bajadas distintas, mucho más situadas. Ustedes pudieron dar bastante cuenta de ello. Si hubiese quizás algún elemento relevante también contextualizador para los participantes, Claudia y Linda, adelante. Y por supuesto, acá en confianza estamos en un clima de contribución y de diálogo, así que cualquier preguntita, consulta, observación, súper bienvenido. Aporte, si ustedes también reconocen algún elemento que pudiese ser de interés. Gracias. Yo quisiera hacer, si me permite, Claudia. Gracias. Yo creo que una cosa que no nombré y que me parece relevante es que indiscutiblemente que los nuevos medios, que es una zona que yo trabajo también, y la tecnología, la web 2.0, Internet, con todas las dificultades que está apareciendo, digamos, la inteligencia artificial y el chat, GPT-4, mil cosas por el estilo, que nos van a generar un grave problema, han permitido una circulación de mucho conocimiento online a través de páginas especializadas, por ejemplo, en decolonialidad y también en feminismo. Y indudablemente que la globalización con todos sus problemas ha permitido, en términos concretos, que se puedan circular textos desde el Congo a Estados Unidos, o del Congo a México, o a Chile, o a París, y eso es súper importante. Tener presente que hay una amplia bibliografía que también se puede utilizar, y indudablemente que esa bibliografía, si está bien guiada a través de estructuras académicas como la que se están dando aquí, es mucho más razonable, porque las puedes leer con propiedad, por cuanto digamos que leerlo autónomamente sin mucho contexto a veces uno se pierde. Eh, Indiscutiblemente que ese fenómeno va a ser, sigue siendo y va a ser muy importante, porque en el caso de las artes visuales y del feminismo mismo, que ha estado cerrado, digamos, en su circulación por la estructura de poder que lo han impedido, con las web, pese a los derechos de propiedad intelectual que se mueven y que impiden, digamos, por el copyright, la circulación libre de mucho material, ayuda muchísimo, ¿no? Y por otro lado, también creo que hay que eh, ser, como tú decías, riguroso en que indudablemente que el caso propiamente del feminismo, hay estructuras que son distintas en los diferentes lugares. Lo que sí se plantea y que creo que es relevante es la sororidad que debe producirse entre nosotros, porque no convergemos todos en el mismo sitio muchas veces, pero eso
no quita, digamos, no quita, digamos, que se haga necesario y que sea pertinente siempre las prudencias respecto a otros tipos de experiencias del feminismo y también a tener presente que un amplio espectro de población no necesariamente es feminista, me refiero a las mujeres y también el caso de los hombres. Entonces es una lucha que se tiene que ir dando sistemáticamente en un clima, digamos, lo más lo más adecuado posible, o sea, tiene que ser militante, combativo, pero también empático, afectivo, porque también tenemos estructuras desde el feminismo que nos llaman a la hospitalidad, nos llaman, digamos, a la afectividad y nos llaman, en definitiva, a un discurso donde no dejemos de ser unos seres, digamos, sensibles, ¿no? Sensibles con la naturaleza, el ecofeminismo, por ejemplo, eh, y el ecofeminismo también está muy abierto, por ejemplo, a la experiencia que tienen los hombres respecto a sus relaciones con los animales, con las mascotas, que ha aumentado eso y por internet también lo difunden mucho, y eso no es menor porque cambian las estructuras patriarcales y te conllevan, digamos, otro tipo de masculinidades. Entonces, en pequeños gestos también se van haciendo construcciones de mundo. Eso quería decir. Perfecto, Linda. Muchísimas gracias por la contextualización. Muchas gracias. Si Querida se me Claudia. Sí, sí, eso, si se me permite, también me gustaría, bueno, pues simplemente muy brevemente comentar, bueno, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con lo que plantea mi compañera, con lo que plantea Linda, en el sentido de que es importante aclarar que no todo el arte hecho por mujeres es arte feminista y está bien que así sea también, ¿verdad? Porque bueno, justamente los feminismos tienen que hablar de esta amplitud de criterios y de miradas y por supuesto en un ámbito donde se da, también donde funciona esta sororidad que es tan importante hoy en día. Yo, en relación a mi presentación, quizás me gustaría como muy de manera también panorámica, comentarles que hay una serie de repertorios simbólicos que no mencioné y que trabaja las prácticas del arte feminista, que creo que son muy interesantes hoy en día, que nos llevan, que tocan problemáticas como, por ejemplo, algunas que esbocé, que es la relación, bueno, y siempre partiendo, en la mayoría de los casos, desde el cuerpo, ¿verdad? Esta relación del cuerpo y la violencia, ¿verdad? Que un poco vimos esta violencia física, pero que no solo es física, también hay toda una violencia simbólica que atraviesan los cuerpos, esta idea de cuerpo y frontera, y aquí hay todo un trabajo robusto de los feminismos más fronterizos, chicanos, que trabajan esta relación del cuerpo con la frontera, la relación del cuerpo con el placer, también ahí tenemos todo una dimensión, hay mucho debate en relación al cuerpo, estas teorías más por el lado de los cyber, ¿verdad? Y un poco la Yeguada trabaja con esas ideas de Paul Preciado y en fin, quiero decir que hay distintos repertorios que nos abren problemáticas que son mucho más amplias. Hay toda una línea del cuerpo y el territorio que también es muy interesante, cuerpo-naturaleza, y aquí como también mencionaba Linda, todas las problemáticas más, o sea, que vienen desde el ecofeminismo, ¿verdad? Que de alguna manera quieren romper con esa visión más patriarcal, esa relación cuerpo-naturaleza, porque sí, ¿verdad? Sino que problematizar al menos esta relación del cuerpo con la naturaleza. Eh, Muy interesante también, hay toda una dimensión de la relación del cuerpo con lo doméstico, con la casa, que quizás trabajaron en un primer momento las feministas de los años anteriores, y hoy en día un trabajo muy interesante también desde las artistas feministas en relación al cuerpo y la maternidad, donde hay muchas formas de vivir la maternidad y también en algunos casos para las artistas que deciden, ¿verdad? La maternidad lo toman como un acto, como un gesto político y por supuesto que de alguna manera va en una línea también muy cercana a la reproducción de la vida. Entonces simplemente eso, quería como comentar o hablar de esta serie de repertorios simbólicos que tienen sus distintos lenguajes y dispositivos, cómo se materializan, pero que al mismo tiempo nos ofrecen como un abanico de problemáticas que creo que son muy pertinentes para pensar hoy en día y también es una buena manera de entender y de articular estos como nuevos marcos de sentido que nos ayudan a entender la realidad en la que estamos inmersas.
Esa era mi... Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Acá tenemos un comentario de Beatriz Ornales. Ella dice, muchas gracias por las exposiciones, excelentes las expositoras. ¿Existe algún espacio donde los diferentes feminismos de las diferentes culturas se reúnan para sumar experiencias, diálogo en el respeto de cada cultura, como las mujeres de Medio Oriente que no ven el feminismo de la misma manera que Occidente, o las mujeres indígenas que a su vez pueden ver el feminismo distinto, que a su vez cada uno produce su propio arte de acuerdo a sus experiencias y cultura? ¿Existe este tipo de reuniones o de espacios? Muchas gracias por la consulta. ¿Puedo responder? Ella Beatriz. Sí, adelante. Bueno, existen circuitos, lo que pasa es que así como un encuentro mundial no hay, es decir, no. Indudablemente que en la ONU, por ejemplo, que no es broma, que esto lo digo en serio, la ONU se juntan, digamos, experiencias feministas, pero son pues desde las políticas nacionales, o sea, eh, que los diferentes países articulan, digamos, reuniones que tienen que ver con eso, pero lo que sucede, y por eso digo que no es broma, es que a veces uno dice, la oficialidad no necesariamente representa, entonces ahí se produce una situación que es lo siguiente, digamos, las capas de poder se articulan en determinadas zonas, como son esta estructura política, como la ONU, que ha representado las mujeres y el feminismo, pero en lo que concierne, digamos, a la articulación en los distintos feminismos, claro, hay reuniones, pero hay reuniones hay reuniones que se convocan, pero que no necesariamente son tan viables, digamos, porque algunas significan desplazamiento, que la gente no tiene para desplazarse, otra por la complejidad de la cultura. El feminismo también está enraizado en los fenómenos culturales. Entonces, claro, eh, por ejemplo, en los encuentros que tenemos de intelectuales sur-sur se producen pequeños microencuentros. También en la Asociación de Filosofía de la Liberación, me agradaría saberlo más, también se producen estos microencuentros. Pero así, encuentros internacionales, hay intentos, pero no son, no diría yo que son ni masivos, ni muy exitosos, porque indudablemente que pasa lo siguiente, o sea, el feminismo es muy reciente, no es que tenga una historia, o sea, las mujeres tenemos una larga historia y hay 300 años de lucha, pero no significa que los estudios feministas tengan la misma cantidad de tiempo. Eso hace que indudablemente los espacios que se están abriendo de manera bastante amplia, yo diría últimamente, no sé si de manera correcta o incorrecta, eso habría que discutirlo. Eh, eh, pero hay una cosa que sí es relevante, hay un interés de que se propicie un espacio, sí es importante lo que dice la persona que pregunta, porque indudablemente que se producen distintos tipos de feminismo, o sea, eh, por ejemplo, en Guatemala, digamos, los grupos indígenas guatemaltecos, que son básicamente de etnias, no tienen el mismo feminismo que puedan tener en, en Ciudad de México, en un país vecino, digamos, donde se produce otro tipo de feminismo, porque las ciudades también invocan otro tipo de feminismo. Ahora bien, en la base del feminismo tienen que actuar, sí, operaciones que son importantes, que son la equidad, la igualdad, que no significa la igualdad que seamos iguales que los hombres, porque a mí, por ejemplo, en muchos sectores no nos interesa ser iguales que los hombres. O sea, a mí yo no tengo ningún interés de ser hombre, ni tener, digamos, las coyunturas de manejo ni intelectual de los hombres, ni en el plano personal. Entonces, la igualdad significa igualdad de derechos, igualdad de acceso al trabajo, igualdad a salud, o sea, las plataformas mínimas. Pero también hay que tener presente que hay lugares en el mundo en que no se dan plataformas mínimas ni para los hombres ni para las mujeres, como en zonas de África y en algunas partes de Brasil también, inclusive por la pobreza. Entonces la lucha del feminismo, como decía Kollontai, debe ser una lucha que parte primero para la igualdad de los hombres y mujeres, para las estructuraciones mínimas, de sacar a la gente de la pobreza y tenga condiciones razonables de vida, y después una lucha que va en paralelo porque nosotros tengamos derecho al acceso a educación, a salud y a que nuestro pensamiento se respete. E indudablemente que ahí vienen cuestiones que son más sofisticadas. En Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, las teorías de género son una cuestión que tienen más auge que en otras zonas del mundo.
Claro, porque en otras zonas del mundo no necesariamente las condiciones son las mismas. Entonces, indudablemente que es un tema muy complejo. Yo creo que lo más importante es que en los distintos lugares se converse, haya un respeto, una sororidad entre las mujeres. No pensamos necesariamente igual, pero que tenemos, digamos, una base común. Y en cuanto al arte, como lo dice, sí, se produce arte, pero yo quisiera aclarar que también se produce mucha manifestación estética. Se produzca en un sitio, en una comunidad indígena, manifestaciones estéticas y que no lleguen al MoMA no significa que la obra que se produce en la comunidad indígena sea inferior a una obra que llega al MoMA, significa que se mueve en otro circuito. Y por lo tanto hay ciertos circuitos establecidos, sobre todo por el primer mundo, que se han impuesto, pero no significa que una obra, una artesanía en Pomaire, por ejemplo en Chile, sea inferior a una obra de Jeps Koons, por ejemplo, o una obra, no sé, de Schumann, que es una artista, una performista. O sea, las categorizaciones también tienen que relativizarse. El mundo es un poco más complejo y más poético, por suerte. Mm. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias, Linda. Magdalena, yo quería muy también cortito para, es que recordé para contestar a la compañera que estaba preguntando, recordé que desde la experiencia más indígena, hay un encuentro que están realizando, un encuentro internacional de mujeres que luchan, que organizan las compañeras del EZLN, del Ejército de Liberación Nacional Zapatista, que reúne, el último fue bastante exitoso, reunió a muchísimas mujeres y de casi como más de 40 países distintos, sobre todo grupos indígenas, que se juntan, son encuentros separatistas, ¿verdad? Los hombres no están permitidos, pero es muy interesante cómo estas colectividades o estos grupos, o sea, la fuerza de lo que ahí surge para pensar las distintas problemáticas desde los enfoques, ¿verdad? Desde, podríamos decir, feminismos más decoloniales o bueno, quizás ella ni siquiera se lo plantean de esa forma, pero es muy interesante esta convocatoria de las mujeres que luchan, el éxito que tiene y también de cómo se instalan ahí metodologías distintas en el sentido de cómo se juntan, se acuerpan, dialogan. Creo que definitivamente cuando hay muchas mujeres pasan, se dan dinámicas, se dan formas de entendernos, de conocer, de poder llegar a ciertas conclusiones de una manera distinta y creo que, bueno, invito a la compañera, quizás es fácil googlearlo por ahí, encontrar y seguir un poco la pista de estos encuentros que además son abiertos para cualquier persona, compañera que quiera asistir y vivir la experiencia de estas mujeres en lucha. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Tenemos una otra consulta de Fernando Díaz. Es una pregunta contundente, un poco en virtud del tiempo. Informa a quienes se están sumando que estamos con un pequeño delay de 10 minutos. Por lo tanto, si de manera muy escueta, para dar cobertura a esta importantísima pregunta que realiza Fernando, podríamos realizarla y Linda, Claudia, de manera bien escueta, es una pregunta importante, pero hacer el intento de responderla. Dice, buenos días, saludos desde México, muchas gracias por las presentaciones y por este espacio. Tal vez, perdón, tal vez mi pregunta es muy básica, una disculpa por la ignorancia. ¿Es el feminismo exclusivo de mujeres? ¿Podrían los hombres ser creadores de expresiones feministas? Esa es entonces la consulta. Eh, Linda. Voy a responderla. Por ejemplo, yo estoy en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y tenemos compañeros que son feministas. O sea, sí, claro, o sea, los hombres deberían ser feministas. Como decía una feminista africana, todos deberíamos ser feministas. ¿Por qué? Porque el feminismo no es una lucha exclusiva de las mujeres. El feminismo es una construcción que aboca a toda la humanidad a una transformación de mundo donde también los hombres tienen un lugar importante. No se trata del feminismo de degradar a los hombres, se trata simplemente de que las mujeres puedan tener un espacio
igualitario, que igualitario, como he señalado, no significa que seamos idénticos, porque habemos sectores dentro del feminismo que no tenemos ningún interés de ser hombre, ni participar bajo las coyunturas, digamos, de la imaginerías que ellos han creado. Respetamos mucho, digamos, muchas creaciones que se han hecho, pero las mujeres también pensamos que se pueden construir otros mundos. Pero en el momento que los hombres son incluidos, ellos también tienen posibilidades de construir unos mundos que son mundos que van más allá de los patrones que le han sido entregados dentro de la masculinidad. Pueden ser más creativos en otras zonas que no han indagado, ¿te fijas? Entonces yo creo que claro, que ser feminista se trata de respeto, digamos, por ejemplo, un respeto desde lo básico a las, por ejemplo, a las maternidades. Que construyen a las personas y que muchas veces las maternidades han quedado relegadas y son como miradas en menos, no se les, las mujeres no tienen algunas ni derecho a jubilación y han criado niños, las abuelas han criado generaciones, ¿no? Es un respeto a aquello, pero también es abrir mundos en conjunto. Entonces, claro que los hombres están llamados a ser feministas, están llamados a ser feministas porque un hombre también puede ser sensible sin necesariamente cambiar su opción, por ejemplo, de ser heterosexual a homosexual, y si es homosexual está estupendamente bien, puede ser también muy masculino, muy femenino en otra zona, o sea, ¿me entiendes? Es un espacio donde hay un hilo que permite, digamos, una creación intelectual y sensible que podría ser mucho más empática en la construcción del mundo, y de eso nos habla, por ejemplo, el ecofeminismo. ¿Mm? No sé si lo respondí adecuadamente, he intentado. En tiempo récord es una pregunta importante. Gracias, Lina. Mire, Claudia, comentario sí, final. perdón. Yo estoy concuerdo con lo que menciona Linda. También creo que el feminismo es totalmente, o debería serlo, transversal y convoca tanto a hombres, mujeres, disidencia, etcétera. O sea, es sumamente importante que digamos que quienes han sido parte del problema, no voy a decir que aquí todos los hombres sean los malos, pero quienes han sido parte del problema de alguna manera, ¿verdad? Como se deconstruyan. Y de hecho hoy en día escuchamos muchos también encuentros que hay sobre masculinidades tóxicas, ¿verdad? Donde el mismo hombre está en un proceso de deconstrucción para acercarse, ¿verdad? A un sentir y a una manera de entender el mundo desde el feminismo. Ahora bien, dicho esto, yo creo que sí hay ciertos momentos en que me ha tocado ver y que comparto, sobre todo en unas primeras instancias, por ejemplo, este mismo encuentro de las mujeres que luchan del ZLN, o otros encuentros de mujeres que en una primera instancia necesitan, porque quizás han sido víctimas también de violencias o han sido víctimas de lo que significa estar en una asamblea donde el hombre por lo general toma la palabra y es como mucho más, ¿verdad? Como, bueno, se dan unas dinámicas de poder un poco intensas. Sí creo que respetar también cuando hay en unas primeras instancias, como digo, se convocan a grupos de mujeres, exclusivamente de mujeres, como por ejemplo las marchas del 8M, también a veces las compañeras, ¿verdad?, delimitan estos espacios por una necesidad también como de ciertos cuidados o porque se está generando algo que está en una primera instancia que necesita revelar ciertos aspectos que consideran las compañeras que no se daría la misma dinámica incluyendo a los compañeros en ese espacio. Entonces, bueno, diría que sí, que los hombres están totalmente invitados, siempre y cuando, claro, se respeten estas instancias mínimas. Eso. Muchas gracias, Claudia, muchas Voy a hacer gracias. una pequeña acotación reafirmando lo de Claudia. Eh, Ella tiene mucha razón, o sea, es que lo que sucede es que los chicos habitualmente se juntan mucho, te fijas, las estructuras de poder están todas, generalmente son chicos, de vez en cuando las mujeres, digamos, requieren articularse, porque cuando mucho tiempo no has tenido, digamos, un trabajo político en determinada zona, se requiere, digamos, instancias como esta, pero eso ha pasado históricamente también, en el performance, por ejemplo, en Estados Unidos, Sharon Bridgeford llama a performar a mujeres negras, ¿fija? Solo mujeres negras. Claro, porque hay necesidad de saber cuáles son los discursos que hay interior. ¿M? Entonces eso me parece muy sano, muy saludable, no es necesariamente una exclusión por excluir, sino una necesidad de ver cuáles son los puntos en común, cuáles no, para poder sacar en definitiva, digamos, un discurso que sea coherente
y razonable, pero no se hace, como dice Claudia, digamos, por una cosa taxativa, así vamos a, no, no, vamos a unir solo nosotros, nosotras, no, es porque se necesita, cuando no ha habido esos diálogos previos, estas reuniones, ¿no? Son reuniones de empatía, reuniones amorosas, son reuniones fuertes también muchas veces, de diálogo rotundo, que se hace necesario. Muchísimas gracias, Linda, Claudia. Nuevamente agradecer sus completas e interesantes exposiciones. No sé si ya para finalizar hay algún comentario de los participantes, algún aporte final. Si no es así, estaríamos entonces en condiciones de cerrar esta primera sesión. Tenemos un pequeño receso de 10 minutos, por si quieren hacerse un café, desean hacerse algún tecito. 10 minutos más y nos encontramos acá. Va a quedar el Zoom, por supuesto, la sala abierta, así es que nos estamos reuniendo 12:20 en punto. Muchísimas gracias. Nos Un encontramos. abrazo. Un abrazo. Chao, Claudita, chao, Magdalena, Chao, chao, chicos. Linda, muchas gracias a todas. Gracias, Besitos, muchas hasta Por su luego. gracias. invitación. Un Muchas gusto. gracias, Claudia. Igualmente, seguimos. Chao a Seguimos. todos Cualquier presentes. duda, a los emails y vamos a compartir bibliografía, así que Por seguimos, que supuesto. esta es una batalla larga. A los que quieran inscribirse, estupendo, será estupendo trabajar con ustedes. Un abrazo grande. Hasta En el luego. o en los circuitos y espacios también de formación abierta que se van a seguir dando. Nos vemos. Nos vemos. Estimados Gabriel y Alicia, que están por ahí. Alicia, bueno, un súper cordial saludo. Como escucharon, nos encontramos en unos minutitos, estamos en un pequeño break.